presentación de hoy. Se te puede despejar eso, pero sin embargo voy a buscar esas, es la parte más taxonómica del suelo. ¿Listo? No sé si alguien tenga otra pregunta. Profe, es que a mí no me quedó claro qué es el potencial productivo, o sea, ¿a qué se refiere con potencial productivo? El potencial productivo se refiere a la capacidad que ese suelo o ese sistema tiene para producir. Es decir, la mayoría de los suelos del país, creo que en la clase pasada hablábamos de eso, los suelos de mayor producción del país están en el Valle del Cauca, o sea, de la parte agrícola que producen toda la despensa alimentaria del país. Entonces, eso, digamos, el potencial productivo está dado por una clasificación que tiene el IGAC, que son los que clasifican los suelos, y te está diciendo que hay lugares en el país o en el mundo que tienen unos suelos, tienen un potencial productivo diferente a otro. Por ejemplo, hay unos suelos que son clasificados netamente para la parte agrícola, otra para la parte forestal, o sea que tienen un potencial productivo totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en el país, y pues eso digamos si hay que dimensionarlo a nivel digamos de políticas nacionales, y es que nosotros todavía no tenemos una ley de tierras. Eh, la parte digamos de uso del suelo del país todavía le falta eso, no es como los europeos sí tienen una ley de uso de suelo, donde te dicen, mire, su suelo, donde usted compró su finca, es para explotación agrícola y no ganadera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues tú puedes producir mucha leche, te puede producir mucho forraje, pero estás compitiendo con la seguridad alimentaria del país. Como, digamos, eso no pasa acá, de pronto pasa en Europa por esa ley de suelos. Pero aquí en el país pasa que hay muchas personas que son ya terratenientes, pero no tienen haciendo nada esos suelos, o sea, los tienen ahí como una alcancía, ¿sí? Haciendo que se valoren o que se desvaloricen, pero digamos no le están contribuyendo al potencial productivo o a la seguridad alimentaria del país. Por eso es que nosotros tenemos ese problema de que a veces abunda mucha comida y el costo de la comida es económico. Pero digamos, en el país si no tenemos una ley todavía de tierras. El IGAC es el único que ha hecho el esfuerzo de hacer la clasificación, pero de ahí a que se cumpla realmente que esa clasificación sea válida o sea dada o que realmente la adopte. Las políticas de la nación no, porque va en contra de muchos poderes económicos, ¿sí? Hay muchas personas que en el país tienen muchas tierras y pues a ellos no les sirve esa ley de tierras porque si no tendrían que ponerse a producir, o sea, hacer inversión. Ahí me pusieron a grabar, gracias, el que me puso a grabar. Entonces, ¿alguien más tiene otra pregunta? Profe, Sí, yo. dime. Lo que pasa es que en una parte de la lectura habla de las excretas de los animales o del ganado, pero no me quedó bien claro si es positivo o negativo, porque habla de los nutrientes que le aporta este, pero pues no entendí muy bien esa parte. Sí, mira, como todos los subproductos que hay creo que el semestre pasado, en segundo semestre, les mostraba una gráfica de, digamos, de todos los subproductos que puede tener un sistema productivo. Entonces, con relación a las excretas, el tema de las excretas es que uno, hay que darles un manejo porque es nitrógeno o fósforo o potasio que todavía las plantas no lo pueden asimilar. Por eso dicen los abuelitos o la gente dice, por favor no le aplique directamente a la raíz porque la puede quemar, porque todavía es un elemento que es fresco, que la forma de asimilar los nutrientes la planta es a través de amonio y amonios y nitratos, NH4, NO3.
Entonces son dos formas que son las que se asimilan esos dos nutrientes para las plantas. Entonces todavía estamos en amoníaco, ¿sí? Y ese amoníaco no lo va a tomar la planta porque cuando ustedes se han ido a sistemas productivos de cualquier estiércol fresco es muy intenso, ¿sí? Es muy intenso el olor. Entonces tiene que haber una transformación microbiológica para que se convierta en NH4, perdón, o en forma nítrica NO3 para que lo pueda tomar la planta. Entonces, el tema de los estiércoles es que sí los puede tomar la planta, pero hay un problema y es que todos los estiércoles son volátiles. Nadie me asegura que, por ejemplo, Wendy Vanessa, o Vanessa, le voy a decir Vanessa, no el 10% o el 5% de ese nitrógeno sea asimilado, porque siempre se dice que los fertilizantes deben de ser aplicados primero bajo dos leyes, y es que la planta tenga raíces. Finalmente, yo no puedo aplicar fertilizante a un grano. La otra ley es que pues ese nitrógeno, al ser tomado por esa planta, pues tú tienes que aplicarlo en horas de la tarde preferiblemente. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, están todas las condiciones reunidas de baja temperatura, de que si de pronto hay una retención de humedad en el suelo, pues ese nutriente lo pueda tomar mucho más fácil la planta. Si lo haces en la mañana, cuando sale el mono, entonces se te va a volatilizar todo sobre todo con los estiércoles, ¿sí? Con la bovinaza, con la gallinaza, con la porcinaza. Hay que buscar la estrategia para aplicarlo. Pero pues eso lo podemos ver un poquito más a profundidad cuando veamos los elementos de la fertilidad en los suelos. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Profe, es que en una parte de la lectura da como unos años, pero no sé si esos años eran como el límite que se puede utilizar el suelo o cada cuánto se puede utilizar ese suelo ya teniendo los nutrientes necesarios o algo así. Ahí como que quedé perdido. Porque daba como una lista y Sí. decía como si usted va a utilizar ganadería extensiva, tiene que ser menor de 5 años y así. Ok. Bueno, ya digamos, este es un tema más de uso del suelo, o sea, como un animal, cuánto es la vida útil de ese animal productivamente. Lo mismo pasaría con los suelos. ¿Cuál es la vida útil de los suelos dependiendo de las características físico-químicas y biológicas? Un suelo puede tener una vida útil grandísima, ¿sí? Infinita. ¿Qué es lo que pasa? El tema es el manejo y el nivel de extracción que tú le vayas a hacer. Entonces hay unos tiempos que dependiendo de las propiedades físico-químicas de los suelos, te está diciendo que ese suelo tiene una vida útil de 5, 6, 10 años, pero el problema es usted qué realmente va a extraer. Si son plantaciones agrícolas, tiene un nivel de extracción diferente. Si son forrajes, tiene un nivel de extracción diferente. Yo pensaría, con relación a ese tema, que todos los suelos pueden tener vida infinita. El problema es que yo realmente esté asegurando devolverle de nuevo a ese suelo lo extraído, ¿sí? A través de procesos biológicos o químicos o como sea, pero sí devolverle algo a ese suelo de lo extraído, ¿sí? Porque si no se va a volver un agotamiento de los suelos. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, ninguna. Entonces, bueno, sí, esa lectura es un poco larga, pero nos da todos los panoramas de lo que se piensa en la ganadería, ¿sí? ¿Cuál es su efecto de la ganadería, tanto en propiedades físicas, químicas, biológicas, de todo el contexto, digamos, social que eso pues, digamos, ha impactado en el mundo? Esto no es solo de nosotros, sino pues ya la FAO, las organizaciones
la organización, la FAO, los de cambio climático, todos, digamos, han categorizado la ganadería como, pues primero siempre seguirá con el tema extensivo de deterioro y agotamiento de los suelos, de abusar de otras áreas de uso de suelo, ¿sí? Entonces, pero eso es muy complejo de manejarlo porque no hay una ley a nivel mundial, ni nacional, ni municipal, ni de absolutamente nada que delimite realmente los tenedores de suelo para cuál es el fin de cada uno de esos suelos. Lo que yo les digo, hay una clasificación taxonómica, una clasificación que hace el IGAC, pero eso, digamos, es una cosa, una parametrización que se tiene, más no es algo que influya en las decisiones políticas del Estado, ¿sí? Por ejemplo, las zonas las zonas de conservación, o sea, el Estado no las tiene como zonas de conservación, sino como zonas de explotación, porque finalmente hay un recurso hídrico y minero que está, por ejemplo, hoy en día ya en la bolsa de Nueva York ya se hacen inversiones por agua. Entonces, eso son cosas que van a empezar a jugar en el mundo y que pues ese es el negocio de los estados, empezar a vender páramos, empezar a vender lugares donde nazca el agua, pero pues no se está, digamos, asegurando para la nación, para los habitantes del país. Eso es un tema bien interesante. Entonces, nosotros como profesionales, pues, estamos invitados a conocer todos estos temas. Listo. Entonces, hay dos cosas, y es que en la próxima clase tenemos el laboratorio de suelos. Cuando termine esta clase, les presento la guía de laboratorio para que la analicen. Cada uno de ustedes va a desarrollar esa guía. Si tienen preguntas, pues las revisamos. Pero la idea es que ese día antes de las 5 de la tarde me suban desarrollada la guía de laboratorio al aula virtual. Los que no tienen aula me la envían a mi correo, pero necesito el aula virtual porque es que por ahí es donde yo califico. ¿Listo? Una pregunta. Entonces, señor. ¿Este semestre tenemos prácticas? Sí, claro. En el día a día, ¿tú estuviste el primer día de clase? No, profe, no me has agregado al curso. Igual ya la descargué, profe. Sí, ahí nosotros lo que yo les había dicho la clase pasada es que vamos a hacer una práctica, vamos a hacerlas acá en Chocontá, porque necesitamos hacer un trabajo y es volver a levantar el banco de germoplasma de forraje. Entonces, con este grupo, pues quiero iniciar ese tema y adicional, pues vamos a venir pues hacer un laboratorio que tenemos de especies de reconocimiento de gramíneas y leguminosas. La otra es de evaluación de forrajes, si uno qué tiene que evaluarle a los forrajes. Y lo último que vamos a hacer es una evaluación productiva de praderas. Entonces vamos a hacer los aforos, vamos a hacer un análisis matemático, vamos a hacer una planeación de forraje para XY animal, ¿sí? O sea, eso digamos que la producción de forraje se entran todos los rumiantes. Entonces no hay problema con eso, pero esas son las prácticas genéricas que vamos a hacer. Entonces lo vamos a hacer los martes. Nosotros tenemos un espacio común. Pero escogí los días que no tenemos espacio común, espero que no caigan esos días. Entonces le recomendaré mucho a la doctora de la coordinadora de extensión para que ese día no tengamos espacio común y ustedes puedan estar entre las 12:30 y 1 de la tarde ahí en la universidad para que cojan el bus.
¿Listo? Y yo los esperaría acá. Porque pues yo vivo en Chocontá. Ahí les cuento. Bueno, entonces, bueno, esto es una frase, creo que la primera clase no la leí, pero sí es importante saber por qué uno se forma universitariamente, ¿sí? Uno se forma porque necesita dar una sólida fundamentación y un amplio bagaje cultural y de rigor científico que le permita al profesional planear y resolver problemas con autonomía. Entonces, esa es una frase que siempre traigo, y es que cuando uno toma la decisión de hacer alguna carrera, la que sea, usted entra a la universidad para fundamentar conceptos, para que a través de todos sus profesores tenga un bagaje cultural. Todos somos, digamos, especialistas en diferentes áreas, pero los deben de conocer, y obviamente sin olvidarse la parte científica. ¿Y a qué me refiero con la parte científica? Que sí traten de hacer el esfuerzo de ahora que estamos en lo virtual, y que creo que lo virtual nos va a dejar muchas cosas. Entonces, que se apeguen un poco más de los artículos científicos, de los libros, de las bases de datos, apréndalas a manejar, porque eso, digamos, es lo que le da peso a un profesional en el conocimiento para fundamentar. Y pues que obviamente planeen y resuelvan problemas con autonomía. O sea, esto quiere decir que esos escenarios de ABP ustedes tengan la capacidad de resolverlos autónomamente, aunque muchas veces, no sé por qué pasa eso, se pegan esa a la literatura, lo que diga, pero yo creo que en algunos momentos hay unos artículos que son controversiales y uno los puede controvertir. Decir, no, pero esto no se apega, voy a poner a lo que dice Harper en la bioquímica, ¿sí? Es un libro científico importante para todas las carreras que tienen bioquímica. Entonces o por ejemplo la JAFES, que es otro libro fundamental en la reproducción animal. Y si no hay un fundamento claro y ven un artículo que definitivamente no, hay que empezar a controvertir eso, porque hay artículos definitivamente que no tienen nada que ver. Bueno, entonces vamos a ver este tema de las propiedades físicas de los suelos. Entonces, ¿qué son las propiedades físicas? Digamos, esta parte, lo que yo les digo, solo lo ven los geólogos, ven física de suelos. Los agrónomos casi no les interesa este tema, porque ellos son más productivos, más orgánico, más fertilizante, pero los geólogos, los ingenieros civiles y los arquitectos ven física de suelos. Y nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues finalmente la ganadería, cualquier sistema de producción en rumiantes siempre tiene un deterioro físico del suelo. Entonces, esas propiedades físicas, una de ellas es la estructura, que la estructura ha sido llamada la clave productiva del suelo. Entonces, ¿cuáles son las propiedades fundamentales que uno, digamos, revisan los suelos? Uno es el color, ¿sí? Está el color, por lo general, cuando uno viaja, siempre cuando abren vías nacionales o uno ve apenas la montaña y ve unas coloraciones, sean grisáceas, amarillas, naranjas, y todo eso tiene un concepto. Una textura, ¿sí? La textura es, algunos tuvieron la participación, no sé, cuando pequeños, de jugar con greda, que uno le decía gredas, pero realmente son arcillas, limos, que eso sobre todo en las zonas del Tolima, que son partículas, sí son como las arcillas, pero son polvosas, son unas partículas mucho más pequeñas, pero son polvosas. Sí, que uno pisa ese suelo y se vuelve como pisar una cáscara de huevo en 10.000 pedazos, pero se vuelve polvosa. Es una estructura mucho más fina. Y están las arenas, que todos lo conocemos. Está la estructura son esos
esos terroncitos o esos agregados que se forman en los suelos por vida básicamente biológica, ya sean por microorganismos o ya sea por las mismas lombrices, por los mismos escarabajos, por macroorganismos que están constantemente transformando ese suelo y componiéndole un poco más. ¿Por qué es importante la estructura? Porque la estructura depende, lo que decía, no recuerdo el nombre, que decía cuál es la calidad o el tiempo de vida o el tiempo productivo que tienen esos suelos. Entonces, si tenemos una estructura donde vemos unos agregados que no son suelos polvosos, que pronto son arcillosos, pero llueve y entonces empieza pues a deteriorar la capa arable, es importante esa estructura por eso. Y la densidad, pues básicamente es una medida que se toma, eso en física es masa sobre volumen. ¿Alguien va a hablar? Es que yo no tengo aquí la pantallita del levanten la mano, no sé por qué no me sale. Pero si alguien va a intervenir, no puede abrir el micrófono, no hay problema. No, ninguno. Si es que a mí no me sale esa, no sé por lo que comparto la pantalla completa. Y bueno, hay unas que son derivadas. Yo realmente hice una tesis, en la tesis de maestría, yo evalué estas propiedades físicas del suelo en sistemas silvopastoriles. Y hay una que es interesante, que es la porosidad, que es los espacios porosos, las raíces respiran y por ello también es importante que esos suelos tengan espacios porosos. Si no hay porosidad en el suelo, pues esas raíces primero pues no van a crecer bien, el forraje va a ser pequeño, la infiltración, la capacidad de aire o del agua, la compactación, que es uno de los parámetros de las propiedades físicas que es más que toda por la alta capacidad de unidades de gran ganado en un suelo, y eso pues se da mucho, por ejemplo, en países como Brasil o Argentina, que ellos tienen casi 1000 o 2000 animales por hectárea en confinamiento. Entonces, eso es el deterioro de una capa del suelo. Al tenerlos en confinamiento, pues digamos que ya hay un problema de que la alimentación que está usada para esos animales, pues es a punta de feed lots, de concentrados, de granos, y entonces pues la calidad de la carne va a ser diferente. La profundidad efectiva radical se refiere a cuál es la capacidad que tiene esas raíces para profundizar más allá de las zonas de agotamiento. Normalmente, en nuestra capa, aquí hay como una fotico, en nuestra capa arable, aquí ustedes ven color negro y color amarillo. Entonces, cuando uno ve esos suelos así, son suelos que se han formado, ¿sí? Este, digamos, era el suelo original. El amarillo que ustedes ven ahí era el suelo original, y aquí con el tiempo pues han hecho algún proceso o han montado suelos, ¿sí? Pero normalmente los suelos no son así, siempre tienen unos visos de color negro, pero no negro así como lo ven en esta imagen. Entonces es importante pues saber que pues son suelos que han sido construidos, más no son suelos naturalizados, que vienen naturales. Del color hay muchos ejemplos. Cuando nosotros vemos suelos de color negro, es porque son suelos orgánicos, suelos que tienen una materia orgánica alta, y pues que en los conceptos que uno ve en la literatura dice que son altamente productivos. Pero, por ejemplo, suelos como por ejemplo en Boyacá, algunos municipios de Cundinamarca, podría nombrar también Antioquia o el eje cafetero, que tienen suelos de este color negro, ¿sí? De negro a marrón, pero que no son productivos, o sea, la cantidad de materia orgánica es simplemente el color. Entonces, el color no nos indica muchas veces de que ese suelo sea o no productivo. ¿Por qué lo digo?
porque por ejemplo, lo que son los suelos donde se siembra papa o se siembra cebolla son suelos de color oscuro, pero son suelos que son muy deteriorados, extractivamente son muy deteriorados, pues el color nunca se le va a quitar el color, pero sí se va a quitar la cantidad de materia orgánica o de nutrientes, en este caso nitrógeno, que ese suelo pueda tener, las plantas lo van a extraer. Entonces puede seguir el color, pero eso no nos quiere decir el nivel de fertilidad que, como en mucha literatura está, en la mayoría de la literatura, lo que pasa es que de suelos no se habla mucho y los libros que hay pues son muy antiguos, pero el color no quiere decir que ese tenga un nivel de fertilidad. Si en la literatura dice, ay no, por el color medimos la fertilidad, no. O sea, realmente la fertilidad la medimos es en un laboratorio diciendo si hay materia orgánica o no. De lo contrario no va a pasar. Ese color le está dado por la temperatura de las zonas. Por ejemplo, hay zonas donde los suelos del llano, por ejemplo, son de color rojizo y amarillo, pero esos son suelos que tienen altos niveles de hierro, ¿sí? O otros elementos que están influyendo en esos suelos, pero eso no quiere decir que sean fértiles, ¿sí? Pero esos colores pues vienen construyéndose a través del clima, de los organismos presentes. Aquí hay otras foticos de suelos, por ejemplo, aquí está diferente. En la parte de abajo está el color negro y aquí hay una zona arcillosa, ¿sí? Habría que mirar muy bien esta parte, pues lástima que quedó cortada. Aquí lo mismo, pero sí ven que aquí se define un poco más el suelo en sus tonalidades que el otro, pronto por lo que estaba muy pixelada esa foto. Esta es una tabla de colores, es un libro que hay, y lo que se hace ahí es poner una muestra de suelo para definir cuál es la colorimetría en cada uno en estos huequitos que ustedes ven ahí. Ahí se pone una muestra de suelo para definir cuál es el color que tiene. Y aquí pues hay una definición, lo que les decía, el color rojo indica contenidos de óxido de hierro y de manganeso, el amarillo óxidos de hierro hidratado, el blanco y el gris indican presencias de cuarzo y de yeso y de caolín, que son muy extraídos en este país para todo lo que es construcción, el yeso, el cuarzo, y el negro a marrón indican materia orgánica. Entonces, esto es, digamos, lo que hay en los textos en cuanto a la colorimetría, pero vuelvo y les digo, esto no quiere decir que entonces estemos definiendo por color el nivel de la fertilidad. Estas son las fracciones que tiene la textura, arenas, limos y arcilla. Influyen estas texturas, influyen en la aireación, en la permeabilidad. Un suelo que sea muy arcilloso, pues va a ser impermeable, ¿sí? No va a infiltrar, al contrario, va a ser muy difícil de infiltrar, igual que un suelo arenoso, ¿sí? Cuando es yo no sé si ustedes alcanzaron a manipular un poco los suelos aquí donde antes estaba la finca de la universidad, pero son suelos arenosos, que cuando tú le haces un riego, el riego debe ser a otro nivel, cuando vean ahorita riegos con el profe. Entonces, dependiendo de la textura del suelo, tiene que haber un goteo totalmente diferente. Entonces, pues ahí no puede ser a chorro ni nada de eso, porque tiene que ser un riego muy lento y por tiempos para que pueda filtrar. Cuando yo agrego agua en un suelo arenoso, lo que va a hacer es que todas las partículas se van a unir y van a crear una capa impermeable. Entonces, cuando tú te das cuenta y escarbas en la parte de abajo, no ha filtrado el agua. Entonces, malo todo, ¿sí? Y sobre todo eso pasa en suelos que tienen 70% de textura arenosa. El volumen explorado por las raíces. Entonces ahí cuando uno dice, bueno, ¿y por qué alguien, yo no recuerdo la clase pasada, no, es que allá es difícil de producir en Boyacá?
La mayoría de los suelos de Boyacá son franco-arcillosos. Es complejísimo el tema porque son suelos que no filtran, ¿sí? Que son muy difíciles de permear, no tienen espacios porosos, o sea, no hay como las raíces respiren y por ende, pues por eso nuestros bajos niveles de productividad de esos suelos. Por eso cuando uno va a comprar una finca, uno lo que tiene que mirar es no la casa, ni la piscina, ni siquiera los árboles. Uno tiene que mirar qué tipo de suelo se está enfrentando, porque de eso va a depender, si usted va a meter cualquier sistema de producción, de eso va a depender que usted sea productivo en el futuro. Al geólogo, al que le vaya a construir la casa, a él no le interesa porque hay otras formas ellos tienen unas formas diferentes para hacer construcciones que no le afecten no afecten con la textura de los suelos. Esto es la clasificación según la IUSDA de los suelos, según la textura. La IUSDA, ¿sí saben qué es? ¿No? ¿Alguien sabe? Búsquenlo en internet. Profe, pues según eso es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Exacto. Nosotros, todas nuestras unidades de medida a nivel químico, a nivel biológico, pues así como por ejemplo nosotros manejamos megacalorías en nutrición, ellos utilizan los joules. Ellos tienen una clasificación de las texturas de los suelos y por esa organización, así como nosotros tenemos aquí Agrosavia, que también es nuestro centro de investigación agropecuaria. También ellos tienen unos parámetros, pero como todos nuestros equipos para análisis, estos análisis físico-químicos de suelo se hace a través de un espectrofotómetro, un equipo que pues cuesta mucho dinero, pero todo eso viene pues parametrizado es con unidades internacionales, en este caso de los Estados Unidos. Bueno, gracias, querida. ¿Quién me habló? Jessica, profe. Jessica. ¿Dónde está Jessica? Jessica Natalia Nieto. ¿Tú presentaste el quiz? No, profe, yo te envié el correo. Ok. Entonces, listo. Ya te hice tu quiz. 5. Espera, anoto acá porque si no después se me olvida. Entonces, nosotros cuando enviamos a hacer un análisis de suelo, por eso les recomiendo a todos los que quieran saber qué es lo que hay en las fincas, con qué se están enfrentando y cuál va a ser el manejo, lo primero es hacer un análisis de suelo. Siempre nos van a entregar esto, una textura, qué tipo de textura hay y hay unos porcentajes. Siempre te van a decir si es arenoso, si es francoarenoso. Esta es, digamos, la categorización que se pueda uno imaginar. Esto es la famosa estructura. Esto es lo que uno ve en muchos de los suelos cuando son, digamos, bajo condiciones extremas de cambio climático, tienden a perder, obviamente porque no tienen humedad, pierden la acción biológica. Ahí tienen un fenómeno de expansión y contracción, sobre todo en suelos arcillosos. Sí, cuando nosotros vemos que los suelos se están abriendo así es porque tienen una textura arenosa, arcillosa digo, pero que también perdieron su capacidad hídrica.
Entonces, eso es lo que normalmente uno ve en la estructura. Lo ideal es que en estos suelos uno ve agregados, no sé si más adelante tengo, sí, este tipo de estructuras, para que, digamos, si o llueve o si tienen un proceso de pérdida del suelo química o hídrica o eólica, no se pierda la capa arable del suelo, sino que tengamos unas estructuras grandes con fuerza para evitar ese tema de cambio climático, de lluvias intensas o de erosión eólica, que esa es, digamos, una de las, sobre todo en Boyacá y en Cundinamarca, uno de los problemas de pérdida de suelo son erosiones eólicas. Entonces sí hay que buscar las estrategias para, digamos, impedir que ese movimiento de masas, ese movimiento de suelo se pierda. Esas son las formas que uno puede ver en los suelos cuando ustedes vayan a coger su muestra de suelo para el laboratorio del próximo corte, de la próxima clase. No vayan a destruir esos agregados, ¿sí? A no ser que sean piedras. Entonces es importante que ustedes en la clase, en el laboratorio que vamos a ver, vamos a mirar cuál es la estructura. Entonces, por favor, sí les pido que ese día tengan cámaras encendidas porque voy a revisar uno a uno los procesos. Para ese laboratorio nos vamos a conectar por Zoom. Entonces yo les voy a enviar el link por el Teams para que nos conectemos por Zoom. No se les vaya a olvidar que la próxima clase es por Zoom, porque es que por Teams es un poco complejo el tema de las cámaras, por Zoom los puedo ver a todos. Bueno, esa es una estructura. Hay otras estructuras que las pueden ver ustedes ahí. Cuando ustedes ven, de nuevo vuelvo otra vez a lo de las carreteras, uno empieza a ver toda la estructura del suelo. Entonces pueden ver unos bloques o pueden ver, esta es muy dada, estas estructuras prismáticas y estas estructuras laminares. Cuando tenemos estructuras prismáticas o laminares, o sea, son suelos muy difíciles de hacer infiltración. Normalmente, cuando uno va a hacer cualquier experimento en campo, los agrónomos o los geólogos siempre hacen unas calicatas, y las calicatas son abrir un hueco de 1 metro por 1 metro para mirar todo el perfil del suelo. En el IGAC, los que quieran ir en algún momento, hubiera sido interesante, por ejemplo, que eso lo vieran en ecología, pero los que quieran ir, eso es libre. El IGAC tiene un museo de suelos del país con todos los perfiles de los suelos. Entonces tú puedes ir a mirar allá en ese museo, es el perfil de Cundinamarca, el del eje cafetero, el del Valle del Cauca, ¿sí? Entonces ellos sacan todo el perfil y lo tienen allá para mostrar. Pero ese museo es muy interesante. Lo otro interesante del IGAC, no sé si alguien ha entrado allá, que queda al lado de la Universidad Nacional por la 30, es libre, allá se la pasan, lo que les digo, los geólogos, los arquitectos y los ingenieros civiles, pero nosotros también deberíamos de estar ahí porque pues nos toca hacer algo, los que nos dedicamos a rumiantes, pues toca hacer algo por los suelos, hay que mirar a ver qué estrategias nos inventamos para, digamos, bajarnos de esa mala fama que la ganadería deteriora. Hay un mapa pues grande en el suelo y usted puede caminar ese mapa de Colombia y verificar todo el relieve, los ecosistemas, o sea, es muy bonito porque pues uno puede pues caminárselo y empezar a ver. Entonces es interesante eso. Allá la entrada es libre, nunca he visto restricciones, sobre todo con ese mapa. La mayoría, lo que les digo, va a pedir mapas del país o a pedir algo siempre o a pedir licencias o algo así. Al museo tendrían que preguntar porque creo que sí hay que entrar por grupos, el acceso no es tan libre, creo que es restringido, pero pues de alguna forma pues se debe entrar. Estas estructuras que ustedes ven aquí es lo que yo les digo, o sea, aquí tenemos material vegetal muerto, pero aquí al lado derecho ustedes ven los famosos terroncitos que yo les hablo. Son estructuras que se van formando por microorganismos o macroorganismos. En la física de suelo se llama agregados.
Entonces, esto nos indica que hay una alta retención de humedad, porosidad en el suelo, una actividad microbiológica relevante, lo que no pasaría aquí al lado izquierdo. Aquí llueve y se empieza a lavar todo esto, ¿sí? Se empieza a perder la capa aerable. Aquí no. Aquí empieza a llover o a hacer viento o por ejemplo, lo que pasa en el Huila, o en el Huila, no, sí, en el Huila, o en donde se siembra arroz o cualquier cultivo de esos extensivos, donde queda un material lignificado, un material vegetal, que la gente tiende a quemarlo. Entonces aquí también no se va a perder, digamos, esa capa que es tan importante para, digamos, la vida microbiana. Pero miren las dos grandes diferencias. Esto sería lo ideal de tener en suelos, pues estos son unos macroagregados, o sea, son grandes, pero sí al menos uno ver una actividad biológica. Y esto uno lo puede ver uno en campo, cuando ustedes vayan a su finca o algo así, uno lo puede ver, o sea, no necesita del analizador de suelos, no, uno lo puede ver y uno puede ya empezar a confiar en información. Bueno, esto es un analizador de agregados, entonces hay una forma de analizar hídricamente, o sea, toda la información que uno puede hacer lo hace hídricamente, simular si llueve, entonces se ponen 5 tamices, 2, 4, 6 tamices y se mete en cada uno de esos tamices esta cantidad de partículas. Entonces lo que hacemos es en cada tamiz se pasan los 5 tamices, se pone la muestra y todo lo que quede en cada muestra pues uno sabe pues qué tan deteriorado, si puede, en seco es más cuando por ejemplo se simula o químico o eólico. Y en húmedo es simulando lluvias. Entonces esta vaina es interesante. Este equipo pues yo lo he visto es en la Universidad Nacional C de Medellín. Este equipo pues hay que hacerlo, este equipo no lo venden, pero me parece que es un indicador importante para el deterioro de los suelos que uno ve siempre cuando uno busca en la literatura, uno no ve información de esto, porque hacer física de suelos, estudiar física de suelos es difícil, no es, o sea, no es fácil, eso es para la gente que le gusta esta vaina. Pero pues yo en mi tesis de maestría les digo, yo realicé esto, o sea, a mí me encanta esta vaina, entonces al que le gusta le sabe. Entonces ustedes ven aquí varias muestras, entonces uno se da cuenta, uy, vaya, miren, aquí hay una cantidad de agregados significativa, lo mismo acá, aquí miren en el segundo no hay nada. Entonces aquí puede llover y se puede arrastrar todo este suelo, ¿sí? Aquí estos agregados lo que hacen es pues retener el suelo y que no se me lave completamente el suelo. Entonces esos son, o sea, nada más observándolos uno ve que pues realmente sí hay una respuesta importante en los microorganismos. Y aquí lo que hace es como un motorcito subiendo y bajando y se hace la simulación más o menos por 1 hora. Y ya después se coge cada tamiz, se deja secar y se pesa lo que hay en cada tamiz. Se mete igual así como está en esto, pero uno ya sabe los porcentajes de esos 5 o 10 gramos que se meten ahí de suelo, ahí son 50 gramos, cuánto se va perdiendo en el tiempo. Entonces es interesante el tema, muy interesante. Por ejemplo, estos suelos son de San Bernardo, este que ustedes ven acá al lado izquierdo, son de San Bernardo, Cundinamarca. Y este es ya como para que veamos cómo es esa distribución de los agregados del suelo. Y este es el del mayor, del tamiz. Entonces, miren, solo en pastura de Quicuyo, solo tenemos el 10.8, ¿sí? Mientras que si tenemos un arbolito como el sauco, los porcentajes de agregados se nos van a aumentar casi en 3 veces. Entonces, por eso es importante tener un arbolito ahí encima. Meter un arbolito, meter una especie que me ayude a evitar erosión hídrica, eólica y hasta química, ¿sí? Y hasta las mismas heladas. Entonces, aquí está, digamos, la prueba reina de lo que puede pasar en esta situación.
Esta zona media, esto yo lo hice en diferentes alturas. Esta la hicimos en Pasca, Cundinamarca, con Quicuyo. Aquí en la zona media la hicimos en San Bernardo, Cundinamarca, que es una zona que es agrícola, pero también es ganadera, con pasto estrella y con guayaba, porque allá como son agrícolas, entonces producen es frutas. Entonces la mayoría de la gente tiene es árboles. Entonces, vean, aquí hay un tema, aquí no existieron diferencias significativas, pero digamos que el cultivo no es que beneficie mucho a los agregados de mayor tamaño. ¿Por qué? Pues porque la guayaba, un árbol de guayaba es un palo seco, si ustedes lo ven no es que haga mucha sombra, permanentemente está en defoliación, o sea que se le caen las hojas, entonces pues no, es algo que uno dice, bueno, tendría que haber otro tipo de cultivo, pero bueno, ahí está la prueba REI. En zona baja, pasto Tanzania con pasto con leucaena leucocéfala. Entonces aquí también vemos cuál es el aporte importante de tener aunque por ejemplo la leucaena no es tan robusta tampoco, pero sí está haciendo un aporte en fijación biológica de nitrógeno, o sea, sí le está ayudando a esos microorganismos a trabajar. Entonces, esto es importante. Estos datos yo solo los mostré como en el 2014, sí, en un congreso que hubo en Medellín, que solo los mostré allá. Realmente no he hecho la publicación, me están molestando por la publicación, pero espero porque presentarse a escribir no es nada fácil, pero lo tengo que hacer. Por eso les digo, estos datos no están publicados en ningún lado, son míos y pues de mi profesor, de mi tutor. Pero sí aspiro a hacer la publicación de esto. O sea, es una información muy valiosa. Solo la presenté en un congreso en ISIP, que lo hace la Universidad de Antioquia cada 2 años. Entonces, pero fue muy interesante. Aquí, bueno, miren, esta es en seco. O sea, si tuviéramos una erosión eólica o química. Y esta es en húmedo. Entonces, vea, si lloviera, si llueve, no, mire, si llueve, si ven, aquí hay una retención mayor en una asociación con Sauco. Aquí sucede diferente, o sea, aquí es diferente porque el pasto estrella, lo que les digo, pues no hay una diferencia significativa, pero pues sí hay algo, un impacto. Y aquí, miren, 10.9, interesante el porcentaje de agregados. Entonces es un método para simular cuánto se me puede estar perdiendo en suelo por esos factores climatológicos. Estas densidades, si quiero que pues tomen apunte, la vamos a utilizar mucho para el plan de fertilización. Y es cuál es la densidad de cada una de esas fracciones. Si tenemos un análisis de suelo que es arenoso, francoarenoso o francolimoso o arcilloso. Entonces, para que tengan en cuenta estos 3 datos, porque pues los vamos a utilizar. Así es como se determina pues la densidad con anillos en el perfil del suelo. Aquí lo que hay que saber es lo alto y el diámetro del anillo para poder hacer los cálculos, pero así es como se toman las muestras para determinar la densidad. Bueno, esta propiedad física, que es la capacidad del aire, la porosidad del suelo, se define como el suministro de oxígeno a las raíces, el intercambio gaseoso, facilita la absorción de los nutrientes y el agua a las plantas. Entonces, por eso es importante el tema de la porosidad. Miren, ejemplo, este suelo es un suelo muy arcilloso, o sea, sí tenemos colores marrones, pero tenemos colores grisáceos, pero la infiltración es muy compleja, ¿sí? O sea, va a durar mucho tiempo. Para medir infiltración también hay un equipo que uno se la carga para campo, yo lo hice, es un poco complejo, pero también te dice, venga, si cae 1 milímetro de agua, ¿cuánto tiempo se demora en infiltrar? O se inunda, o si hay pendiente, pues se barre el suelo.
o finalmente filtra. Entonces, ese es otro parámetro importante. Esto es de la zona alta, pero les voy a mostrar unos datos de producción, de resistencia a la penetración, es decir, de cuál es la capacidad que tiene esas plantas para poder, de esas raíces, digo, para poder ingresar al suelo. Entonces, la producción de biomasa, que es un parámetro importante que lo vamos a aprender a medir, y la profundidad efectiva radical. Y aquí, pues, bueno, estos son otros datos. Este es otro parámetro, que es la infiltración. Aquí medimos la porosidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay un equipo, pues, muy bonito, muy chévere, pero yo no pude hacer este equipo porque, pues, finalmente no es tan fácil. Ese equipo no lo tiene nadie en el país. Este de aquí abajo me parece más interesante, es mucho más fácil, que son son 2 aros plásticos y esta me parece un poco más fácil de hacerlo. Y lo que se hace es, pues, obviamente ahí lo que se hace es llenar la parte de adentro, el cilindro de adentro de agua, y con un botellón de agua, pues obviamente medir cuánta agua tú metiste acá, y el botellón, y ya vas contando por tiempos cada 5 minutos cuánto infiltra, o 10 minutos. Esto depende mucho del tipo de los suelos. En arenoso, pues esta vaina se desaparece, ¿sí? Eso no tiene, hasta que, digamos, el suelo internamente se llegue a crear una bomba de agua. Entonces uno sabe ahí cuál es la capacidad de esos suelos. En arcilloso, pues es muy lento, y lo mismo en limosos. Pero uno sí puede ver esto. Por ejemplo, estas 2 fotos de la parte de arriba fueron los anillos que pues yo hice. Con láminas los mandé a hacer. Y lo que hacía aquí era medir con una regla. Metía en el anillo del centro el agua, la cantidad de agua. Iba midiendo cada 5 minutos cuánto infiltraba. Entonces, estos son suelos de pasca. Si pueden ver el color negrito, cuando se humedece son de color negro, pero mire, cuando están secos son de color gris. Sin embargo, esos suelos no es que sean altos con materia orgánica. Entonces, la infiltración de esto, aparentemente son suelos con materia orgánica, pero no, son suelos que tienen una textura más arenosa que arcillosa. Bueno, estos, mira, yo los medía cada 10 minutos. Cada 10 minutos. El promedio de infiltración. Entonces, solo con pradera de Kikuyo, 4,25 centímetros por hora. Imagínate, centímetros por hora, 4,25. Entonces, esto lo único que nos dice es que son suelos arenosos. Se infiltra la primera capa, la sierra, pero son bien complejos. Ya, por ejemplo, un asocio de Sauco, interesante, 5,41, entonces ya se va incrementando un poco más el tema de la filtración. En zona media, ahí en Arbeláez, no, sino en San Bernardo, no sé si conozcan, Pasto Estrella 4,95, 4,19, inverso el dato. Con Tanzania 3,9 y una asociación con un árbol 4,16. Entonces este es como, pero vean el dato, ¿no? 4,16 centímetros por hora. Entonces esto quiere decir, pues es bajísimo, sigue siendo muy bajo. Lástima que no tenga aquí los análisis de suelo de esas zonas, pero sí sería interesante. Voy a incluirlos porque pues de eso depende mucho pues la interpretación. Bueno, aquí lo que vamos a ver ya son las propiedades químicas. En estas propiedades químicas, la más relevante es el pH. Es una medida que se toma con los suelos con fin de relacionarlos con el grado de acidez del mismo, o acidez o alcalinidad, ¿sí? Es empezar, o basicidad, a mirar en qué pH estamos jugando. Normalmente, en los pHs ideales para que las plantas puedan tomar nutrientes de los suelos están entre 5,5 y 6,5. Son los que presentan mayor disponibilidad de nutrientes en las plantas.
Los que tienen valores por debajo de, por ejemplo, de 4, 4, 5, ahí ya empiezan a tener problemas de toxicidad, ya sea por aluminio, y cuando tenemos suelos con pHs de 8, de 9, que son los suelos de la costa, pues ya son problemas de salinidad, como les explicaba en la clase pasada. Este es un medidor de pH portátil, les decía a todos que venden unos pHímetros de bolsillo, no interesa, pero sí es importante saber cuál es el pH. Yo tengo aquí un pHímetro portátil, pues hay uno en la universidad, voy a ver si me lo pido que lo traigan para Chocontá, pero pues sin embargo yo tengo uno. No está tan bien calibrado como el de la universidad, pero pues esto se consigue. Esta es la tabla de pH, uno cómo mide el pH. Lo ideal es que uno lo haga relación 1 a 1. Ejemplo, yo siempre en los laboratorios son 50 gramos de suelo y 50 ml de agua. Eso depende mucho, lo que les digo, de la textura. Porque si son arcillosos, pues son suelos que van a absorber totalmente esos 50 ml de agua, se va a crear una pasta, y lo que queremos es buscar una interfase donde se precipite toda la partícula, lo agitamos, se precipita toda la partícula, y ahí en esa zona de interfase es donde vamos a meter el electrodo. Este es el famoso electrodo. Y con ese electrodo nos va a determinar la cantidad de iones hidróneo que van pasando. Eso es lo que mide el electrodo y nos dice cuál es el pH. Esta tabla, pues también lo ideal es que la tengan, pues realmente no vamos a poder hacer en el laboratorio esto porque necesitamos el equipo. Entonces yo voy a enseñarles la muestra, cómo la hago con el pHímetro, cómo es que se mide. Y digamos, eso es lo que vamos a hacer. De pronto, para medir fertilidad, ahorita en el laboratorio les explico cómo podemos hacerlo. La importancia es la asimilación de los elementos, de los nutrientes en el suelo. Por eso es importante el pH del suelo. Hay otra variable química que es la capacidad de intercambio catiónico. Eso también nos lo dan los análisis de laboratorio. Entonces mide la capacidad del suelo en retener los nutrientes para que no se pierdan ni con el agua, ni que se vayan a horizontes más profundos, porque la zona de intercambio de los nutrientes es de 0 a 20 centímetros. Esa zona se llama rizosfera. Entonces ahí es donde se intercambian los nutrientes. Por eso se dice que la capacidad de intercambio catiónica, lo ideal es que tengan 25 miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Entonces, este dato nos lo da muchas veces el análisis de suelo. Si no nos lo dan, hay que sumar las bases. Entonces, calcio, magnesio, sodio y me parece que potasio. Entonces, hay que sumar las bases y ahí se saca la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, por ejemplo, nada más con ver los suelos, uno puede definir de una vez la capacidad de intercambio catiónico, porque hay unas características. Entonces, usted ve que los suelos son pobres, que son arenosos, o sea, los coge y le quita la capa de forraje, y son muy arenosos, y son poco aptos. Entonces, son suelos que tienen menos de 5 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Y suelos con mayor de 30 miliequivalentes por cada 100 gramos, que yo les puse que era 25, son suelos excesivamente arcillosos con problemas de permeabilidad y de estructura, menores, perdón. Entonces esto pues hay que tenerlo en cuenta. Estas son las bases que se suman: calcio, magnesio, potasio y sodio, para determinar la capacidad de intercambio catiónico si en el análisis de suelo no está. Listo, y aquí con el tema de la materia orgánica. ¿Por qué es importante la materia orgánica? Porque la materia orgánica determina la estructura. O sea, cuando uno ve agregados, uno dice, oiga, bueno, esto tiene algo en materia orgánica. Ah, mire, retención de humedad. Ah, pues madre, pues yo hago el riego y sí se ve que permea, que se mantiene esa humedad durante el tiempo. Y el color,
que lo que yo ese color lo dejo de últimas porque pues yo he visto suelos, sobre todo los de papa, que son sobre todo aquí en Venta Quemada, que son suelos de color negro, pero cuando uno se mete allá, pues nada, el color muy bonito, pero la estructura se vuelve una estructura polvosa, no hay agregados, no tiene estructura, o sea, ya se pierde la calidad del suelo en sus nutrientes. Bueno, esta es una tabla del ICA. Niveles críticos para el contenido de materia orgánica. Entonces, estos son los niveles de materia orgánica aceptables. Entonces, está obviamente por climas, porque depende del clima. Pues, por ejemplo, mire, en climas cálidos, suelos que están por debajo del 2% son suelos pobres. Lo ideal es tener suelos entre el 2 y el 3% de materia orgánica o mayor al 3%. En clima frío, lo ideal es tener el 10% de materia orgánica. Eso no se da mucho. Normalmente nosotros estamos en un bajo, estamos entre el 2, el 3, pero no el 5. Y este es el nivel medio, entre 5 y 10% de materia orgánica. Ese sería como lo ideal. Este es, pues les traigo aquí este horizonte. Entonces aquí es donde yo les digo que es la famosa rizosfera, donde está el humo, la materia orgánica. Aquí ya empieza las raíces a explorar. Al ser un árbol, pues va a explorar más de 50 centímetros. Y aquí pues tenemos el lecho rocoso, la roca madre y ya la capa intermedia. Por ejemplo, la mayoría de los suelos, por ejemplo, en Fusa, en San Bernardo, son suelos que pues que todavía no han sido, o sea, son suelos que todavía son, a ver, ¿cómo les digo? ¿Cómo es la palabra? Que todavía no han sido explotados en su potencial, o sea, todavía vemos como rocas, ¿sí? Todavía están en capa intermedia, no tienen estos mantillos ni esta materia orgánica. Esos suelos se ven mucho en San Bernardo, en Fusagasugá, un poquito Silvania, ¿sí? En climas cálidos, esos son los tipos de suelo que uno ve, que no tienen este tipo de capas de materia orgánica ni de mantillo. Esto ya es el origen de la materia orgánica. Esto pues ya hay muchos orígenes. Puede ser animal, ya lo había hablado ahí alguien sobre el estiércol, vegetal. Lo ideal es que pues empecemos a hacer a utilizar el tema de los residuos de cosecha para volverlo materia orgánica, darle una fuente de energía a esos microorganismos para que se potencialicen en el suelo, y los macro y los meso y los microorganismos. Esos son los orígenes. Esto es materia orgánica lábil, o sea que todavía no ha sido transformada. Lo ideal es que nosotros empecemos a buscar estrategias que nos ayuden a mejorar la calidad de los suelos, ¿sí? Pero ¿cómo es mejorar la calidad de los suelos? Aliada a una palabra que se llama sostenibilidad, que creo que lo han escuchado muchas veces. Y es que la sostenibilidad se entiende, es como que sea en el tiempo, ¿sí? Que no se vuelva como, bueno, necesito la fertilización, pero tengo que volverla a aplicar. O sea, hay un deterioro permanente de los suelos. Hay una necesidad de la planta permanente del nitrógeno. Entonces hay que buscar estrategias que nos ayuden a que ese material lábil, sea o vegetal, o orgánico, o lo que sea, pero que puedan esos microorganismos transformarlo a un suelo poroso. Vean ustedes la mano del Señor, poroso, de color negro, que se dan unos agregados, sí, se ven muy pequeños, pero se ven. Un suelo que se pueda infiltrar, o sea, un suelo interesante. Aquí hay otro que puede estar sucediendo, sobre todo en los suelos que han sido extraídos agrícolamente. Entonces, los niveles, todos los fertilizantes su base son los sodios, ¿sí? Y puede estar sucediendo que esos suelos están perdiendo su fertilidad por esa cantidad de sodio o de sales que están en los fertilizantes y se fueron a las capas
a los 50 centímetros, cuando llueve, si esos suelos son arcillosos, toda esa sal se va a dispersar a la zona de intercambio y por eso es que las plantas no pueden tomar los nutrientes, así sea un suelo rico orgánicamente. Eso puede estar sucediendo a futuro sobre todo con los suelos de clima frío, cuando son utilizados en cultivos de alta extracción como cebolla, papa, algunos vegetales, ¿sí? Algunas hortalizas. Entonces eso hay que empezarlo a mirar con lupa. Ahora, hay unos suelos salinos que son naturales, que son los costeros. Entonces, normalmente ahí hay que empezar a mirar cuáles de esas sales solubles empezamos a mitigar, porque pues yo lo que he visto allá, sobre todo en la zona del Codásic, es que se utilizan plantas que ya toleran esos niveles de salinidad y ahora se está explorando, pues no ahora, estoy hablando de hace muchos años, como en el 2014 yo vi ensayos de agrosavia de un grupo no de agrónomos, sino de bacteriólogos y toda esta gente que trabaja con microorganismos, ya trabajando esos suelos con bacterias que puedan mitigar esos contenidos de sal para que las plantas puedan tomar esos microorganismos. Bueno, aquí, espere que yo me pasé. Ya entramos al tema de propiedades biológicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, listo. Propiedades biológicas del suelo. Entonces, bueno, yo creo que pues como yo estoy metida en este tema, pues desde mi pregrado siempre he trabajado con microorganismos por este causal del deterioro de los suelos con la ganadería y también por el uso de los fertilizantes. Digamos, a futuro ya se vienen otros procesos, ya hay países que ya han desarrollado, por ejemplo, las micorrizas fueron descubiertas por los alemanes y ellos ya todos sus cultivos ya los trabajan es con este tipo de hongos. Los de Brasil ya sus cultivos de arroz, de caña, o sea, los industrializados ya están trabajando con bacterias, o sea, tratando de mitigar un poco el impacto climatológico. Y pues nosotros todavía no hemos hecho un carajo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque pues definitivamente los zootecnistas nos dedicamos a la nutrición y a producir forrajes y a la genética, pero pues nos olvidamos de cómo se producen esos forrajes. Los veterinarios pues finalmente se meten en otros roles, pero pues el tema de la alimentación y de la seguridad alimentaria, siempre, sobre todo la proteína animal, siempre la responsabilidad va a ser recaída si en algún momento llegamos a una crisis de esas, de que la gente no tenga acceso a una buena proteína animal, va a ser la culpa de todos los que trabajamos en producción animal. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos buscado las estrategias de asegurar alimentariamente el tema. El nitrógeno, la urea es producida químicamente a través del petróleo y hay un proceso energético muy alto. Por eso es que un bulto de urea pues cuesta 80, 90 mil pesos, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, pues recurriendo a todo esto, pues yo conocí esto de los microorganismos en mi tesis de pregrado. Estas foticos que ustedes ven al lado izquierdo, pues fue un ensayo, mi ensayo de pregrado. Ven que el riego que está ahí es por inundación, o sea, no es un riego con maquinaria ni por aspersores, no es un tipo de riego que es muy autóctono, sobre todo de zonas que tienen mucha agua como el Huila. Hay unas zonas del Tolima también y los riegos allá se hacen es por inundación. Entonces, yo hice mi riego por inundación.
es un poco prohibido porque lo utilizan, el agua la utilizan más que todo es para arroz, ¿sí? Nosotros para poder hacer este tipo de riegos, en la zona alta, la gente que maneja el agua, uno tiene que tener todo supremamente limpio, las calles y esto para que baje el agua. Entonces hay que hacer un mantenimiento. Y después, pues, meterse usted a guiar el agua por todo el terreno. Es una cosa bien compleja, no es fácil. Pero esas son las condiciones que hay. Ahora, los riegos en esa zona se hacen los domingos. No se hacen entre semana, sino los domingos se hacen los riegos. Por lo menos yo siempre los hice los domingos. Aquí en la siguiente foto que ustedes están, pues los de la Corúbila tuvieron la oportunidad de estar en ese ensayo, de verlo, de ver todos los tipos, los ecotipos de forrajes que hay, sobre todo en los Penicetum, que está el Kingras, está el elefante, está el Taiwán, está el Tanzania, o sea, son varios ecotipos de una misma familia, son pastos de corte, el Kingras morado, no sé, los clones cubanos, que son pastos de corte, pero son relevantes. Yo lo que evalué en mi tesis fueron pastos de corte. Aquí la segunda diapositiva, pues es lo que uno ve de una micorriza, es el hongo. Eso ya es en estereoscopio, en microscopio son las que ustedes ven a la derecha. Aquí ya está el cultivo en la parte de abajo. Se establecieron 3.000 metros de forraje. O sea, para tener un banco de germoplasma, sobre todo de pasto de corte, si alguno tiene la oportunidad de meterse en ganadería, es importante tener un banco de pasto de corte, una suplementación estratégica de forrajes de alto volumen. En la parte de abajo tenemos la bacteria, es una que ustedes ven ahí en una caja de Petri. Eso se llama Sotobacter, ahorita la miramos con mayor detalle. Esa cepa fue aislada de cultivos de algodón, pero pues yo la utilizamos acá para este ensayo para pastos. Y finalmente pues tenemos, esa última foto que ustedes ven, pues son pastos de corte metidas dentro de un sistema silvopastoril, pero para pastoreo. Entonces, creo que también se nos ha olvidado que los pastos de corte también pueden ser pastoreados, o sea, el volumen de la biomasa es mucho más alto, pero es interesante. Esos 4 géneros que ustedes ven de micorriza son géneros que se aislaron, yo los aislé del suelo de allá de donde hicimos el ensayo. Hay muchas variedades de micorrizas, lo que les digo, los alemanes son expertos en esto, yo no me acuerdo del que es pionero en estos temas, pero son los alemanes. Y nosotros lo que hicimos ahí fue lo que yo hice ahí fue pues aislar esos, a mí me fascina esta vaina, entonces por eso fui muy cositera. Entonces ya las clasificamos con un chico de Agrosavia, Entrofosfora colombiana, Gigaspora, Glomus y Escutelospora, como para ver qué era lo que había en los suelos. ¿Qué es lo que hacen estos hongos? Estos hongos lo que hacen es que internamente, esa foto que ustedes ven ahí, es una raíz. Entonces, internamente, ellos crean unas venas, unos conductos, así como tener el xilema y el floema, para transportar los nutrientes. Entonces, ellos crean unos conductos, pero vasculares, mucho más grandes para transportar nutrientes. Y esto que ustedes ven, este globito que ustedes ven, se llama un arbúsculo. Entonces, cuando las plantas, esa es la importancia de los microorganismos, están en condiciones de estrés, estos arbúsculos ayudan a que la planta mantenga su nivel productivo y su nivel fisiológico. Es decir, no es que se vinieron las zonas de sequía, no, ¿y ahora qué hacemos? No, se baja la productividad, hay que vender animales. Entonces, este tipo de estrategias biológicas lo que nos ayudan es a eso, a mantener la productividad durante todo el año. Esas micorrizas pues funcionan mucho mejor, todos los microorganismos funcionan mucho mejor en clima cálido, ¿sí? En clima frío
pues es lento, así como la materia orgánica. La producción de materia orgánica en clima frío es lenta, lenta. Mientras que si usted se lleva eso para clima cálido, se pierde por las temperaturas, los procesos biológicos son más acelerados. Entonces, pues eso tiene sus pros y sus contras. Pero cuando eso ya está establecido, y yo lo he visto, porque para hacer, digamos, para demostrar esto, se sembraron 10 hectáreas en sistemas silvopastoriles, fertilizadas con micorrizas, y pues nada, llegó la época de verano y ese sistema silvopastoril como si nada, ¿sí? Como si nada. Muy a pesar de que pues ahí, lo que les digo, el Huila tiene mucha agua, pues los niveles de agua ya se disminuyen los caudales, pero ya no se puede hacer un riego por inundación. Entonces eso es lo que nos ayuda, esos arbusculitos, lo que se ve aquí en esta raíz, nos ayuda mucho a eso. Es la forma de mostrar de que realmente ese microorganismo está trabajando. Esta es una bacteria que se llama Azotobacter, ¿sí? Ese Azotobacter, aquí ustedes la ven, lo que nosotros hicimos fue pues coger con un asa, meterla dentro de un medio, multiplicarla. El tema de los biológicos es que, por ejemplo, son líquidos, no son como las ureas. Hay que aplicarlas por aspersión, como un fertilizante por aspersión, en cualquier pradera. Pero pues vale el trabajo. Y las micorrizas, había una empresa que se llamaba Micofer en Medellín. Yo no sé si ellos sigan produciendo micorrizas, pero creo que eran los únicos que trabajaban las micorrizas por calidad, porque lo ideal es que esos microorganismos vengan por cada gramo 100 esporas. Normalmente por cada gramo de suelo están viniendo 1, 5, 10, lo pésimo. Esas micorrizas uno las puede producir en las fincas, no le veo mayor problema a esa vaina. Las bacterias sí son un poco complicadas porque pues hay que aislarlas en un laboratorio. Pero bueno, ustedes tienen el laboratorio de la universidad y si en algún momento salen y si nos vemos, entonces pues podríamos hacer el ensayo con algunos suelos, hacer el medio porque pues yo pedí todos estos reactivos a la universidad y pues los tengo que utilizar. Y hacer el medio y poder aislar qué bacterias están trabajando en cada uno de esos suelos y poderlas multiplicar y ya. Lo importante de estas bacterias es que fijan biológicamente nitrógeno. No son simbióticas, es decir, que por lo general, yo en la clase pasada les mostraba unos nódulos en grandecitos en aliso. No tiene uno como decir, ay, venga, sí, si está fijando, lo mismo pasaría en esa especie si uno ve esos nódulos en las raíces o con tréboles que también se ven los nodulitos ahí trabajando. Es complejo, ¿sí? Porque no hacen una relación ni generan una estructura. Normalmente generan 10 miligramos de nitrógeno atmosférico por cada gramo de carbohidrato hidratado. Ayudan al crecimiento vegetal, son antifúngicas. ¿Qué quiere decir antifúngico? ¿Alguien sabe? Antihongos. ¿Quién respondió? Santiago. Santiaguito. ¿Dónde está el muchacho? Ya. ¿Usted presentó el quiz, Santiago? Sí, señora. Ah, ¿y cómo le fue? Pues supongo que bien. Bueno, ahorita respondemos esa pregunta, pero yo creo que ya todos la deben de saber. Bueno, aquí le voy a dejar un 5 pendiente. ¿Listo, Santiago? Para lo que le sirva. Listo. Y el tema de los antifúngicos es que la mayoría de los forrajes, cuando uno va a campo, y creo que lo han visto, es que siempre ven unas manchas de color café en los forrajes, y eso, digamos, son o una bacteria o un hongo. Hay que empezarla a definir, pero ayuda mucho a eso. Entonces crea una capa cerosa, este tipo de bacterias que ayudan a que esos hongos no aparezcan en las hojas. Y eso, digamos, que ayuda mucho al tema de producción de biomasa
porque cuando ya hay un hongo, la pérdida de la biomasa se va al piso. Sustancias tóxicas, por ejemplo, aluminio, es interesante. Este sí ya es como una fotico que les traje para, dicen, bueno, ¿cómo se aplicará esa vaina? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacíamos con Azotobacter era pues el medio, lo cogimos en unas, ¿cómo es que se llama esto? Bateas, ¿sí? Y utilizamos ahí el hongo y cogimos toda la caña y en cada uno de los nudos de las cañas es un poco, es que la investigación hay que hacerla a dedo. Dispendioso, pero en cada uno de esos nuditos donde crece una planta se aplicaba la bacteria. La del hongo sí, como era material seco, porque eso viene por bultos con tierra, entonces uno aplicaba ahí ya en las... Aquí hay un error de siembra, ¿cuál será? De pronto el sistema de riego. Bueno, más que el sistema de riego es que cuando tú vas a sembrar, mínimo el suelo tiene que estar húmedo, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú siembras y le metes riego, puede que el riego, ya sea uno por aspersión o por inundación o por el que sea, te destape el material vegetal, lo expone al mono y hasta ahí fue material vegetal, lo seca. Entonces, tiene que haber humedad en el suelo. Entonces, creo que nosotros, no creo, no, nosotros cometimos este error, pues así queramos las callecitas y todo, pero como pueden ver, pues aquí el suelo estaba extremadamente seco, la caña pues era viable, pero no era, digamos, el ideal. ¿M? Y aquí perdimos mucho material vegetal, nos tocó hacer resiembra. Aquí, pues aquí eran unos muchachos del SENA que nos ayudaron porque estas cañas, para poderlas multiplicar, hay que hacerlas, quitarle las hojas manualmente. Muchos de ellos la cogieron a machete, entonces si tú utilizas machete, lo que va a pasar es que vas a romper los nudos. O sea, la planta que viene ahí le quitas el botoncito, como dirían las abuelitas. Entonces, esto tocó a mano quitarle las hojas. Bueno, estos sí ya son parcelas de Kikuyo, creo que algunos tuvieron la oportunidad de verlas. Esto fue 2 bacterias que utilicé en mi tesis. Esta es la tesis de doctorado, se hicieron muchísimas parcelas, fueron 16 tratamientos y se utilizaron estas 2 bacterias. La de 7 es Azospirillum y la AP21 es Herbaspirillum. Son 2 bacterias fijadoras biológicas de nitrógeno que son endófitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir endófito? Que trabaja sobre la hoja. O sea, directamente va a la vacuola y o sea, empieza a hacer todo el proceso de fijación biológica, no va a la raíz, pues muchas veces, según los microbiólogos, va a la raíz y vuelve y sube, pero pues esto se aplica es por aspersión, o sea, quedas en la hoja. Listo, esto es una revisión de literatura que se hizo de todas las estrategias de fuentes de nitrógeno que se puedan aplicar y su manejo. Y cómo es el rendimiento de materia seca. Este parámetro son kilos, aquí me faltó la K, kilos de materia seca al día. Entonces, aquí es que estábamos mirando la eficiencia según cada uno de los manejos que se tiene. Entonces hay una revisión gigante, hay una del 87, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, con urea se aplican 500 kilos de nitrógeno por hectárea, esto es en Antioquia, pero miren los rendimientos de kilos de materia seca al día, son muy bajitos. Aquí hay otro con 200 también, esos son los ensayos que se dan, pero yo creo que hice una anotación acá. Estos cortes son a los 45 días. Yo creo que este es un poco más extenso el tiempo.
Aquí en Nariño hay varias estrategias. Ah, mentiras, esto es en Nariño. La urea está en Antioquia. Aquí hay muchos ensayos en Nariño con sistemas silvopastoriles, con urea, con SAM. Este también es con urea, entonces uno empieza a mirar y a evaluar todo el tema, pero mire la cantidad de kilos de nitrógeno que hay que aplicar para solo obtener esto. Pero si por ejemplo usted tiene un arbolito, mire lo que produce en kilos de materia seca por día sin necesidad de estar botando todo este dinero. Entonces, ahí la importancia de los sistemas silvopastoriles. Aquí ya hay condiciones en todo Cundinamarca, Sabana, Mosquera, Tibaitatá, una pastura degradada, una pastura recuperada con compost. Creo que por aquí hay una con estiércol. Aquí este trabajo no nos dice en qué lugar es, pero es con estiércol fresco y fertilizante químico. Aún así, son 72 kilos de materia seca. Entonces, lo que uno dice, bueno, hay que hacer alguna estrategia porque con una pastura degradada, pues mire esto, o sea, el nivel de eficiencia. Entonces, hay que hacer algo. O sea, la estrategia que ustedes escojan, si quieren, pues dan plata y compran los fertilizantes o hacen un manejo con maquinaria o miren si hacen un compost o qué van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, estos son 2 ensayos de compostaje con altas y bajas precipitaciones. Entonces, pues es obvio, usted el rendimiento de la materia seca con altas precipitaciones, pues nada, se le lava, se le pierde, chao, ¿sí? Con bajas precipitaciones, bueno, tu mono, pero tú tienes que aplicar esto en las horas de la tarde, ¿sí? O sea, con algo de humedad para que se pueda trabajar ese nitrógeno. Esa es una tabla, pues, interesante. Esto, bueno, yo creo que esta tabla sí, estos son los 16 tratamientos que yo tenía bajo todos estos niveles de fertilización. Asociados, no asociados, este es un ensayo gigante, pero pues finalmente uno dice, bueno, si usted quiere seguir en lo mismo, pues va a tener de lo mismo. Usted tiene que tomar alguna alternativa de estas, algún camino, tiene que aplicar o químico, o biológico, o haga relación 1 a 1, pero haga algo. Entonces, esta gráfica lo que nos dice eso, comparar un control contra estas producciones que puede ser el mismo tiempo, ¿sí? Pero con un esfuercito más y lo que nosotros necesitamos es empezar a producir. Estas son todas las funciones que puede hacer esos microorganismos. Esos microorganismos pueden hacer de todo, o sea, es una cosa gigantesca. Lo que pasa es que lo desconocemos, lo desconocemos. Entonces es como más una revisión de literatura de las funciones de cada uno. Y ya, pues digamos que finalizando el tema, este es como el uso de la vocación, del uso de esos suelos. Creo que ya lo habíamos visto la clase pasada, pero es como para recordar. Es como un recorder. Lo forestal, lo agrosilvopastoril, la ganadería, ¿sí? Y la parte agrícola. Cobertura, esta es la vocación, o sea, lo que realmente debería estar, según el IGAC, y miren lo que estamos, en el 30.6, o sea, triplicando. A todo el mundo le gusta la ganadería, pero pues no todo el mundo puede producir ganado, y la mayoría del ganado lo están metiendo en suelos pues que no producen nada. Pues de todas maneras ese es el reto, meter la ganadería ahí, pero también ponerla a producir, hacerle cualquier tipo de manejo, no seguir erosionando. Estas son estrategias en los planes de desarrollo del país, ¿sí? Que no me acuerdo qué es esto, pero fueron estrategias dadas porque nosotros estamos aliados, estamos incluidos dentro de los pactos de cambio climático y para mitigar gases de efecto invernadero, aunque pues no somos uno de los países que mitigue gases de efecto invernadero en potencia como China, como Estados Unidos, como digamos otros países potencias industriales,
que pues sí mitigan, pero lo que pasa es que ellos pagan por eso. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, ellos les pagan a países como nosotros para que hagamos sistemas pastoriles, devolvamos, esta será una meta para el 2019, quién sabe, yo creo que ni se cumplió, devolver 10 millones de hectáreas a la agroforestería o a la parte, sí, a la agroforestería, que busquemos estrategias de fijación biológica de nitrógeno, que hagamos uso de residuos para la generación de energía, que empecemos a establecer sistemas agrosilvopastoriles, reducir los agroquímicos, o sea, hay que buscar estrategias. Vea, pues me toca buscar esta fuente porque el manejo de las prácticas pecuarias, manejo de las pasturas, la rotación, toda esta vaina hay que empezarla a trabajar y el manejo adecuado del estiércol en praderas. Entonces, no es solo meta el estiércol en la pradera, usted tiene que saberlo manejar. Porque si no, pues, o sea, todo se complica. Listo. Entonces, no sé si tengamos preguntas hasta ahí. Chicos, ¿se durmieron, chicos? No, profe. Sigamos que esto es como un abrebocas. Yo creo que cuando hagamos el laboratorio de suelos, pues van a entender un poquito más las cosas y entonces sí traten de buscarse esa muestra de suelos estos días que tienen. Pueden sacarla en un parque, ¿sí? Pero no van a dejar el hueco, ¿no? Traten de tapar ahí decentemente. Pero sí traten de que esa muestra no tenga tantas piedras ni tantas raíces, porque nos puede afectar en dos análisis que vamos a hacer. Listo. Entonces, esta es la guía del laboratorio que les voy a subir al aula virtual. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar algunas cositas que las pueden, vamos a necesitar peróxido de hidrógeno, que eso lo consiguen ahí en las droguerías, una botellita de esas, unas de agua oxigenada. No tendría lío, sale como 5.000 pesos o algo así. Un tarrito, busquen un tarrito ahí de la casa, esculquenle ahí a sus queridas mamitas, que tengan medición en milímetros. Entonces no sé si tengan algún tarrito que diga 50 milímetros, 10 milímetros, algo que tenga un volumen de 100 milímetros. Algo que tenga un volumen de 100 milímetros. O si quieren, pues cojan un vaso y márquenlo. También pueden coger un vaso y marcarlo. Los 500 gramos de suelo, entonces la idea es que pues tengan ese suelo, en papel craft o periódico. Yo lo sugeriría, yo lo voy a hacer aquí en el lavadero, en el patio de la casa. Entonces voy a estar ahí. Porque pues obviamente nos vamos a ensuciar. Si quieren pónganse en su bata para que no ensucien su ropa. No va a ser sin guantes, entonces sin guantes porque vamos a ver textura. Traten de tener 1 litro de agua filtrada. 4 vasos plásticos transparentes porque vamos a hacer varios análisis. ¿Listo? Entonces el primero que vamos a hacer es evaluación de textura del suelo o al tacto. Yo voy a traer una presentación para ese día. Pero sí necesito que estén con sus cámaras habilitadas para poder mirar el proceso. Medir el pH, ya les dije, pues yo les hago la validación, pero pues ustedes de pronto no, a no ser que se compren un pHímetro, pero pues no creo que lo hagan. También venden cintas colorimétricas para medir el pH, pero pues yo creo que también son algo costosas, a no ser que tratenlo de buscar por Mercado Libre a ver qué, si de pronto son económicas y si alcanzan a llegar para el martes. Observar la presencia de materia orgánica, entonces la idea es que ese día pues cojamos 50 gramitos de suelo, lo pongamos dentro del vaso y agreguemos el peróxido de hidrógeno, en este caso agua oxigenada. Ahí lo que va a suceder es que hay un proceso de ebullición,
Entonces ahí vamos a mirar si hay microorganismos sí o no trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Si viene con raíces, pues obviamente va a bullir, ¿sí? Por eso les digo que traten de hacer que se vea solo suelo. Si viene con piedritas, pues las que van a bullir son las piedras. Entonces por eso les digo que va a ser un falso resultado. Y miramos el tema de la densidad de los suelos. Pero esa densidad del suelo lo que vamos a hacer es que no, si encuentran agregados en el suelo, no vayan a romperlos, sino que vamos a ver solo el desplazamiento del peso con el agua de ese agregado, uno, y lo otro es cuánto tiempo se demora dentro de agua para el proceso de estabilidad estructural, cuánto tiempo se demora en romperse ese agregado. ¿Listo? Si por ejemplo lloviera mucho. Bueno, esta es una justificación. La metodología para materia orgánica. Estas figuritas que ustedes ven ahí es para tomar una muestra de suelo. Entonces, normalmente lo ideal es que de una X área uno siempre tome 5 puntos del suelo. Entonces, de una X área ustedes montan una X y dicen, bueno, allá una, aquí en la mitad otra, aquí otra. Y van sacando de cada horizonte del suelo, de 0 a 20, si tienen a futuro árboles o arbustos que vayan a establecer, pues sería interesante tomar también la muestra de 20 a 40 centímetros. Son dos muestras totalmente diferentes. Entonces, si van a tomar alguna muestra algún día de suelos para enviarla a algún laboratorio, entonces se toma en forma de X o en forma de zigzag. En forma una W, pero se puede hacer el zigzag para tener varios puntos. Entonces van, despejan este pedacito y ahí ya toman la muestra, una pequeña muestra en un balde seco, limpio, ¿sí? Sin residuos de nada. Y ya cuando terminen, pues hacen la mezcla de todos los puntos y envían la muestra al laboratorio. Esa es como la forma de tomar las muestras de suelo. Esta sí ya es la actividad, esto lo diligenciamos el día que nos veamos, el próximo martes, y esta es la evaluación, la autoevaluación. La idea es que respondan estas dos preguntas, que este formato me lo entreguen ese día, lo que yo les dije lo suben al aula virtual resuelto, les doy hasta las 5 de la tarde para que lo terminen. Lo primero es que elaboren un infograma con las siguientes palabras, definirlas, pero con sus propias palabras. ¿Por qué son importantes? Materia orgánica, pH y textura. Con sus propias palabras, no quiero copiar ese texto de ningún lado, con sus propias palabras lo que usted entiende de eso. Y la segunda pregunta es que elabore un diagrama de flujo indicando cuál es la importancia de las bacterias endófitas, fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y de ejemplos de cada uno. ¿Listo? Y eso es como una bibliografía de apoyo. Entonces, no sé si tengan preguntas. Profe, sí, yo te quería preguntar. Tú nos habías dicho que cuando cogiéramos la muestra de suelo, algo que le quitáramos o que le dejáramos, es que no me acuerdo. Sí, que le dejaran, si ven unos agregados, unos tamaños de suelo, así no los vayan a romper, o sea, que no llegue aquí polvoso, que no llegue aquí, que no llegue ese día al laboratorio polvoso y sin nada, sino si ven algunos agregados, los dejen ahí para poderlos trabajar ese día de laboratorio. Que si de pronto ven piedritas o raicitas, traten de quitarlas, porque ahí se nos va a dañar la muestra, el análisis de materia orgánica, porque lo que va a ebullir no van a ser los microorganismos, sino las raíces o las piedritas. ¿Listo? Natalia. ¿Alguien más? Sí, profe, gracias. Este grupo es grande. Oiga, ¿y qué pasó con los grupos de la ABP que no me han enviado nada? Bueno, tengo como 2 grupos. Creo que ya los puse en canales. Preguntar algo para ello.
como yo no sé si este grupo, ¿me podrías designar algún grupo, por favor? Pues es que solo hay 3 grupos, Cristian, entonces esos ya están formados, pero es que hay 33 personas metidas acá en este grupo y no, o sea, solo hay 15, le falta la mitad. Entonces, ¿qué hago, profe, para esto? Pues yo no sé si es que no conozcas a este grupo,